Yo le pediría que pasaran adelante a Fernando, a Leonardo Mazzone también para el foro, a Patricio Bonelli y a Alfonso Larraín. No sé si está Rodrigo Jordán, que iba a participar, pero tenía algunos inconvenientes personales, se había excusado. Mientras se acomodan, yo creo que hay un par de cosas que comentó Fernando que dejó implícita que yo creo que vale la pena destacar. Hay 3 cambios que vienen en los decretos nuevos con respecto a lo que venía en el original, que tienen un tremendo impacto en los resultados de la aplicación. Uno tiene que ver con el uso o la posibilidad de usar la componente elástica. Y eso permite sacar del problema una serie de secciones, por ejemplo, que tenían unas alas cortas que era imposible diseñarlas con el procedimiento de la primera norma. Segundo, trae la gradualidad al incorporar la relación entre el acortamiento del muro con el desplazamiento derecho y la carga axial juntos, permite hacer una gradualidad entre zona 1, suelo 1 o suelo A, y así hacia condiciones más desfavorables. Entonces, ese es un segundo cambio. Y otro que también pasó rápidamente, es que cuando se confina, uno tiene que tener hormigón para confinar. Y en el decreto viene un espesor mínimo de la zona a confinar de 30 centímetros. Yo diría que esos son los cambios más grandes que hay. No sé si tenemos las preguntas por ahí. Si no, yo tengo una primera pregunta, y me gustaría hacérselas en general a todos. ¿Cuáles son, en definitiva, el impacto que tienen resultado en una estructura real este decreto, las disposiciones del decreto 60 con respecto a lo que teníamos en la NSH 430 del 2008 y lo que teníamos en el decreto 117? ¿Cómo van a ser las estructuras? Antes de alguna acotación, van a pasar ahora por las cabezas de fila para que hagan correr las preguntas que están escritas en el papel. También vamos a dar un espacio para hacer preguntas a viva voz, así que están esas otras 2 posibilidades. Sí. Así que dejo lanzada esa primera pregunta que es mía mientras esperamos que el resto vaya. ¿Está prendido, no? ¿Está prendido? Sí. Yo creo que las estructuras van a tener un poco muros más gruesos, indudablemente, y un detallamiento más cuidadoso en los confinamientos. Básicamente yo diría que es eso. Yo creo que respecto a las estructuras que ya teníamos bien diseñadas, no hay mucho cambio. Por ejemplo, a mí me gustaría valerme un poco del ejemplo que mostró Fernando para decir algunas cosas. ¿Podemos mostrar La fe. cómo voy para atrás? Aquí. Ya. Perfecto. Claro que vamos a ir bastante para atrás. Yo quiero mostrar ese dibujo. Fíjense ustedes que hay gran armadura de punta de muro acá y gran armadura de punta de muro allí. Eso significa un momento volcante grande en ese muro. Lo mismo en el simétrico. Y no hay un equilibrio de esa armadura con la armadura que hay ahí en esta viga de fundación, que aunque tenga 3 pisos, va a requerir muchísimo más barras que 2 barras ahí. Y si acaso ustedes ponen la armadura que les sale a esa viga de fundación, ahí de esa altura, este dintel corto que se forma ahí y lo arman por capacidad, la armadura que va a dar ahí abajo es prácticamente el continuar esta armadura hasta el fondo. Y tienen que poner armadura de corte en este dintel corte, porque si no es imposible que haya equilibrio entre la fuerza de tracción de este muro y compresión de este muro cuando funcione en conjunto. Entonces, esta es una estructura que ya de partida está mal armada, cualquiera sea la norma que apliquemos, si no hay equilibrio. Es una de las cosas que yo quería hacerles ver, porque en el fondo, cuando uno ve que una estructura tiene un momento tan grande como esto y llegan armaduras tan grandes, no puede ser que ahí haya 2 fierritos y acá haya 2 fierritos, si tiene que haber mucho más armadura. Y ahí en ese dintel tiene que haber fierro al corte, si basta mirarlo. Eso es un comentario que quería dar de esa...
voy a remitir a la pregunta de Augusto, ¿no? Y voy a contestar como persona, no como representando a ninguna institución. ¿Dónde está el dibujito de las 12, Fernando? La pregunta es cómo afecta la aplicación de este nuevo decreto respecto al que está vigente al diseño, la 12, el de Poley, demanda de formación. Ay, esto es muy bonito. Las normas, los decretos, nos dicen lo mínimo que nosotros creemos que debemos exigir. Pero no es todo. Lo que decía Fernando, hay muchos criterios de ingeniería y en el caso de diseño por capacidad en realidad debería estar más en la norma 433 que en la norma de capacidad. O sea, lo que nosotros tenemos que conocer cuál es el corte que va a actuar sobre la estructura, cuál es el momento que va a estar sobre la estructura. Entonces, claro, si el análisis se hace elástico, lineal y viene desfigurado, a veces tratamos de parcharlo en la norma de diseño, que es lo que se estaba haciendo, pero son cosas que tienen que ver más bien en la 433, permitir un análisis incremental o un análisis no lineal. Pero esto sí que es fundamental. Lo que nosotros vimos es que estas secciones están fallando aquí por compresión. Esto no puede permitirse porque se pierde la estabilidad del sistema y se va. Y fue lo que vimos. Y en el caso del colapso que ocurrió, y en otros edificios que estuvieron a punto de colapsar, al perderse esta cabeza, el muro se queda sin soporte y si el edificio entero se puede ir o se puede salir generalmente fuera del plano. Entonces, no podemos permitir que falle en compresión. Antes de los dos decretos, la norma nos permitía diseñar estos elementos para que el modo de falla fuera precisamente la compresión y no alcanzaba a fluir esta armadura. Si uno le da rotación y esta armadura no fluye, cuando yo trato de aumentar la fuerza y esto se empieza a plastificar, toda la capacidad de rotación está basada en que esta cabeza es capaz de acortarse sin tomar más fuerza. O sea, estoy dando la ductilidad al acortamiento del hormigón. Y cuando yo confino, eso lo logro con el alargamiento de la armadura transversal. Y lo que nosotros vimos es que para que sea eficiente se necesita un espesor. Y lo que se puso en este decreto fue que si necesitan confinar, por lo menos 30 centímetros, que no es mucho. Pero hay algunos ensayos que demuestran, y Leonardo Basones los ha mostrado, que efectivamente si hay cierta manera transversal, por lo menos vamos a tener más capacidad de deformación. Lo que nos pasó en el 117 fue pedir que la ductilidad no se diera por esto, sino que por esto. O sea, que siempre fluyera. Y el permitir que en el diseño del hormigón armado la armadura al estado límite último siempre fluya es algo muy antiguo. En el diseño de viga, la cuantía se limita a un porcentaje de la balanceada, 75%, por ejemplo. Y si uno quería tener más resistencia, sin aumentar el tamaño de la sección, nos pedían armadura comprimida. Porque al poner armadura comprimida puedo dar ductilidad. Y es una norma pero muy antigua. Y eso fue lo que aplicamos a muro. El resultado es que nos dieron estos espesores tremendos. Entonces, la solución obvia fue desligar. Corto acá y corto allá. Y eso funciona súper bien, pero no gustó. Y a muchos no les gustó porque hay que hacer esta dilatación físicamente y hay que rajar la losa. En cambio, en el parche que se hizo, en el fondo para poder hacer estas secciones y no hacerlas tan gruesas, fue decir, bueno, limitemos el acortamiento del hormigón al desplazamiento de diseño. Y ahí se permitió hasta el 8 por 1000. Y eso es lo que está. Pero no dice nada más. Ahora, ¿qué pasa si yo diseño permitiendo el 8 por 1000, pensando que esta curvatura me va a dar la deformación que yo necesito para el sismo de diseño y no fluye el acero? Voy a tener de nuevo fragilidad. O sea, de nuevo tengo sección controlada por compresión. Ahora no lo dice explícitamente el decreto, no diseñe para que la sección no quede controlada por compresión. Pero el que no lo diga no implica que no lo hagamos, podemos hacerlo. Y esa es una advertencia. O sea, podemos permitir hasta el 8 por 1000 confinado, podemos calcular la deformación,
Pero yo les ruego aquí, verifiquen que el acero es capaz de fluir. Si ustedes no lo hacen, podrían tener, y hemos visto en algunos casos que sucede, que tendríamos nuevamente diseños frágiles en que están fallando nuevamente por compresión. Y eso es una de las consecuencias de este parche que se hizo al decreto, el nuevo. O sea, podríamos en algunos casos tener elementos no lo suficientemente resistentes acá a la compresión y que pudiéramos de nuevo tener el problema, y estamos confiando solamente en la efectividad de la armadura transversal para lograr acortamiento en el hormigón. Gracias, Patricio. Leonardo Mazzone fue el que dirigió el subgrupo de trabajo que redactó la disposición respecto a el 8 por 1000 y que revisó las capacidades de deformación y las demandas de deformación de los muros para distintos niveles de carga axial, de configuración de muros y de niveles de acortamiento de los hormigón. Así que no sé si quiere hacer algún comentario, Leonardo. Sí. Primero que nada, si me remito un poquito más atrás, digamos, a la pregunta original, diferencia entre, si vamos a la NSH 430, al 118 y después al 60 estamos ahora, ¿no? Hay algunas variaciones. Primero, la NSH 430, la del 2008, ya incorporaba confinamiento. O sea, eso ya era un paso. Lamentablemente, como estuvo tan cerca el terremoto, no hubo, digamos, no tenemos estructuras como para validarlo. Pero ya existía el confinamiento, o sea, el requerimiento estaba. Ahora, en la norma actual, digamos, la que se oficializó hace 2 días, vuelve a aparecer, digamos, lo de confinamiento. Desde ese punto de vista, no sería nada nuevo, pero sí es nuevo respecto de las fallas que hubo en el terremoto. En el terremoto, evidentemente, los edificios no tenían esa armadura de confinamiento, y al colocarla ahora, ¿cierto?, debería haber una mejora en la respuesta, porque lo que vamos a tener es un elemento de borde que es capaz de deformarse mucho más de lo que se deformó los elementos de borde, digamos, que fueron o que tuvieron falla, digamos, en estos muros para el terremoto del 2010. Ahora, esa es una etapa y eso es un avance, digamos, yo diría que importante, en el sentido de que va a mejorar o debería mejorar, ¿cierto?, la respuesta de estos elementos a flexocompresión. Ahora, lo que siguió después, y que tiene relación con las modificaciones del decreto 118 al actual, es lo que mencionaba Patricio, digamos, que tiene relación con un requerimiento adicional que va más allá de poner o no poner confinamiento, porque si se fijan, poner o no poner confinamiento tiene un problema, no sé si un problema, digamos, pero tiene la disyuntiva de que si estoy al filo, puse en uno y en el otro no puse nada, me queda en el aire, ¿ya? Entonces, de ahí apareció un poco la idea, y son cosas que se han ido mencionando, no solo acá, digamos, fuera de Chile también, es el cuento de que no queremos solamente que las estructuras respondan de cierta manera y nos olvidamos, y bueno, lo que pase es lo que tiene que pasar, y pusimos confinamiento y cerramos los ojos, sino que queremos controlar la estructura. O sea, que la estructura se comporte como uno quiere que se comporte. Entonces, uno de los pasos que se hizo, y se hizo en el 118, y se hizo ahora de nuevo, digamos, son diferencias y matices, ¿no? Pero la idea o el concepto que detrás es el mismo. Es que no queremos que la estructura se comporte en forma aleatoria. La queremos forzar a que tenga un cierto comportamiento. Lo que tiene ahora, a diferencia del 118, es que en el 118 tenía unas limitaciones a las deformaciones. O sea, se quería que la armadura, en caso que el hormigón llegara al 3 por 1000 en compresión, la armadura al menos llegara al 4 por 1000, o sea, se deformara más de la afluencia, tuviera un cierto nivel de ductilidad, pero eso se lo pedía a cualquier estructura, a toda la estructura en todo el territorio nacional. Y eso obviamente tiene algunas dificultades, ¿ya? No es un mal requerimiento, pero obviamente tiene limitaciones, como cualquier requerimiento. Ahora, la diferencia con el decreto ahora es que tratamos de atacar, digamos, con mayor, entre comillas, severidad, o ser un poco más controladores en cómo se va a comportar la estructura, las que nos podrían dar más problemas, simplemente. Si una estructura está en suelo 3, digamos, más cerca de la costa, para el peor de los suelos, ¿cierto?, queremos limitarla aún más, o sea, darle mayor capacidad, más que mayor capacidad de formación, decirle, no, usted no se deforme tanto. Ahora, ¿cómo lo controlamos eso con este 8 por 1000? Es simplemente variando los niveles de carga axial. Y eso es un control indirecto que tiene esto. O sea, ese control del 8 por 1000 de deformación que estamos exigiendo es simplemente decir, para que uno pueda llegar a ese 8 por 1000, no puedo ponerle cualquier carga axial. Si tenemos una T, la T va a tener más problemas porque cuando se levante el ala, ¿cierto?, la zona que se va a comprimir en el alma
va a sufrir más que un muro rectangular con poca armadura en la zona traccionada. Entonces, a ese caso le vamos a castigar un poco más. Y se castiga a través de las expresiones que son simples, ¿cierto? Evidentemente uno puede buscar cosas mucho más refinadas, pero esa expresión simple, digamos, ya nos da una noción de que esos casos hay que castigarlos un poco más. Si el terremoto, entre comillas, es más grande, o sea, estamos en el peor suelo y en la zona más cercana a la costa, bueno, castiguémoslo más. Pongámosle una carga axial más baja, pero en la carga axial que estamos fijando no es antojadiza, o sea, al menos está asociada, ¿cierto?, a un nivel de daño esperado. Con expresiones simples, como les digo, pero es una limitación, digamos, que está asociada a ese tipo de cosas. Entonces, es un paso, incrementalmente estamos tratando de mejorar la respuesta que podrían tener la estructura. Ahora, ¿podemos cambiarlo, mejorarlo aún más, ser más exigentes? No, por supuesto, ¿cierto? O sea, lo primero que hay que tener presente es que las normas no deberían ser cosas que no cambien en 50 años. No, tampoco cada 6 meses, ojalá, porque sería como mucho también, digamos. Pero tiene que haber una modificación, tiene que ir incorporándose no solo el conocimiento, sino que la experiencia, digamos, las cosas como van funcionando, la respuesta que tienen las estructuras, incluso, digamos, la simplicidad en el diseño. Todas esas cosas se van agregando y eso, digamos, lo que esperamos que ocurra con la estructura, digamos, una mejora paulatina con estas aplicaciones de los decretos, y obviamente hay diferencia entre uno y otro, digamos, pero ya es una mejora sustancial respecto de lo que de lo que vimos, digamos, que ocurrió con el terremoto del 2010. Eso sería. Gracias, Leonardo. Fernando. Mira, yo en general pienso que estas nuevas disposiciones van en cierta medida marcando una dirección que es que la siguiente: enfatizar que los edificios chilenos en general se portaron muy bien gracias a la gran densidad de muros. Luego, los problemas fueron unos reventones, que no abarcó a muchos tampoco. Entonces, lo que se requiere ajustar tampoco debe ser muy grande. Entonces, con las modificaciones realizadas, yo pienso que va a haber un mejor comportamiento de las estructuras, probablemente un poquito más cara. Sin embargo, hay que poner atención en lo siguiente. Quiero enfatizar, no quise ser majadero esta vez, es que también tenemos un problema con el uso del ETAPS y que conduce a hacer algunas estructuras extravagantes porque provienen de una arquitectura extravagante, y debemos tener conciencia que el ETAPS, según lo manifestó entre otros Jack Bailey el año pasado, no está diseñado para ese tipo de singularidades o de extravagancia. Y yo también podría ofrecerles aquí la cantidad de muros en los cuales el ETAPS patina. Entonces, yo creo que debemos, para mejorar la estructuración y el diseño estructural, esto es una parte, y yo creo que está bien. Incluso me atrevería a decir que en algunos casos a lo mejor exageramos un poco aún, pero los bordos están en otra parte, está en una estructuración adecuada, está en una arquitectura que sea sísmicamente sustentable y un uso adecuado, modelar bien. Yo creo que por ahí vamos bien hacia el futuro. Gracias, Fernando. No hemos tenido una avalancha de preguntas por Twitter, así que vamos a volver al sistema tradicional. Tenemos micrófono por ahí, así que la primera pregunta, Cristian, me gustaría, yo sé que René y su oficina han tenido que calcular y recalcular muchos edificios con las distintas versiones de las normas, decretos, y por lo tanto tiene una intuición bastante clara respecto a, en términos de estructuración y en términos de uso de hormigón, de acero, cuál está siendo hoy día el impacto que podrían tener comparativamente estas nuevas disposiciones. René. ¿Se escucha? Solo opinar como usuario del decreto. Nosotros llevamos un tiempo, bueno, desde que la redacción quedó definida, usando este decreto, probándolo en distintos edificios. Lo primero que tuvimos que hacer en una cantidad importante, diría yo, de edificios, sobre todo altos de 20 pisos o más,
verificar si esos edificios que ya teníamos hechos con los decretos 117 y 118, al rehacerlos con esta nueva especificación, iban a sufrir qué tipo de variaciones, iban a haber economías o no, porque esa es la primera pregunta que le hacen los clientes ahora. Lo que hemos visto es que en general siempre se lograron economías en edificios altos. Economías ya sea en suelo 2, zona 2, o suelo B, zona 2, o lo que antes era un edificio en zona 3, suelo 3, que hoy día sería zona 3, suelo C, o D en algunos casos. D, bien digo. En ambos casos se lograron economías y economías suficientemente grandes como para que el cliente sintiera que valía la pena pagar el recálculo del edificio, ¿ya? Lo cual generó bastante trabajo. La otra cosa que yo quisiera comentar también como usuario es que usando estas nuevas disposiciones nos hemos dado cuenta que en general tiene sentido lo que resulta de ellas. Vale decir, los edificios requieren una cantidad, podríamos decir, importante de confinamiento en las zonas críticas. Después ese confinamiento rápidamente desaparece hacia los pisos superiores. Los espesores de muros, efectivamente los muros en T o los muros en L abajo se requieren anchos de 30 centímetros para poder hacer bien el confinamiento. Y hacia arriba esos requisitos desaparecen. O sea, yo diría que a grandes rasgos estamos volviendo un poco a lo que estábamos acostumbrados en los pisos superiores, donde en general vimos que no había daño en el terremoto. Sin embargo, claramente hay diferencias hoy día con respecto a lo que hacíamos antes del terremoto. O sea, las zonas críticas están saliendo más armadas, están saliendo de mayores dimensiones. Y en resumen, lo que está resultando en la aplicación de este decreto, de esta nueva versión, es algo intermedio entre lo que hacíamos antes del terremoto y lo que tuvimos que hacer después de con el 117 y 118. Y yo, por lo menos, porque nuestra oficina participó en la calibración que se intentó hacer esto, hasta ahora no hemos encontrado cosas que nos parezcan raras o que estén mal pensadas. No digo que no las vayamos a descubrir a lo mejor a futuro, pero por el momento estoy bastante conforme con lo que nos hemos encontrado. Gracias, René. Patricio, ¿querías hacer algún comentario? Sí, una mirada hacia atrás. Mirando todo el parque de edificios que comentó también Fernando, si no hubieran estado los decretos, o sea, aplicamos lo que hacíamos antes, simplemente. Al usar este sistema de muros que usamos, yo creo que el resultado es muy bueno. O sea, funcionaron bien. Pero tuvimos un problema específico en suelos blandos en edificios de muros delgados. Y a eso fue lo que se tendió a corregir. O sea, con pequeñas correcciones que fueron las que tuvieron los decretos anteriores y los modificados ahora, lo que queremos es evitar ese 4% o 4,4% de edificios dañados, que es re importante. O sea, dejar 35 edificios fuera de servicio en Concepción y como 10 en Viña del Mar, que todavía no se pueden habitar, y tener que demoler, como vi en Concepción, y yo creo que van a ser, ya son 4 fijos en Viña del Mar, y hay antiguos también. O sea, está el edificio Bahía y el Festival, que no son nuevos. El edificio de Acapulco también tuvo reventones en bordes de muros nuevamente. Entonces podemos hacer, con estas correcciones, evitar ese daño, y aún más, quizás garantizar ocupación inmediata. Y eso es un tremendo éxito. O sea, yo creo que es un paso adelante, pero gigantesco. Perfecto. Veamos, vamos a ofrecer la palabra. Aquí adelante Rafael quiere hacer una consulta, pero con micrófono, Rafael, para que te... ¿Se puede levantar las manos? Nunca das pequeñas opiniones, Rafael, así que... Oye, por favor volvamos a la famosa figura de Fernando, digamos, de su edificio, el edificio con los 2 muros y la base. Fernando dijo una cosa clave, digamos, que es muy importante. Él dijo que hay una cuestión de ingeniería y hay una cuestión básica de concepto, digamos, estructural y de resistencia de materiales, digamos. Porque cuando nosotros usamos los programas computacionales automáticos, resulta que ¿no es cierto? En los 2 muros de arriba, ¿no es cierto?, el programa nos va a decir que hay un momento flector en la base de cada uno de ellos, M y M, uno a cada lado.
Y básicamente en el muro que sigue para abajo, que es el grande, dice que hay 2M. Esa cuestión es absolutamente falsa, porque hay un problema de discontinuidad. O sea, a lo mejor en la base hay 2M. Olvidémonos de las fuerzas laterales de los pisos de abajo. En la base puedo pensar que es una sección de flexión con compresión a un lado, tracción al otro, con un momento de 2M. Pero lo que tengo en ese murito ahí donde está la conexión de los dos de arriba con los muros del subterráneo, en el primero, hay un estado de tensiones absolutamente irregular. O sea que si yo pienso que eso lo diseño con 2M y a esas barritas les dejé el puro anclaje para las que sigan para los muros para arriba, eso está de partida malo, digamos. ¿Ah? Ahí hay una cuestión que se llama, y no debemos ignorarlo porque está en la CI, hay un capítulo que habla de discontinuidad y que se llama puntal tensor, digamos. Y nos dice sus números que usted sacó en ese muro que está ahí son absolutamente falsos. Para que se produzcan los estados tensionales que dicen la hipótesis de Navier, tengo que estar alejado del punto donde están los esfuerzos. Tengo que tener por lo menos una razón A partido por H igual 1 o 2, digamos. Pero en los bordes no están esas cosas, entonces yo tengo que preocuparme de eso. Y por favor, ponme la figurita de los otras discontinuidades que tenéis para atrás. Siéntate Mi nueva, último Fernando. comentario, porque me voy a demorar un segundo. No, ponla, por favor. No, si yo no se vaya a cansar, No, ponte Fernando. la anterior. No. ¿Dónde están los otros muritos con hoyos? Esos tienen Bueno, hoyos. esa cuestión, digamos, es absolutamente prohibida. Ahora, yo la he visto en muchos edificios, pero eso es, para mi gusto, digamos, es conceptualmente un descriterio, digamos, de diseño espantoso. No se puede hacer eso. Ahora, claro que yo la voy a armar con los esfuerzos que me da el ITAPS y qué sé yo, voy a decir, este pedacito de muro tiene tal esfuerzo y le voy a poner las armaduras, voy a cumplir con la norma. Pero eso no es cierto, no está pasando eso. Ese es el error y la deficiencia de los programas automáticos, ¿no es cierto?, que nos están dando valores que nosotros creemos que son valores que ocurren en elementos donde se cumplen las hipótesis de Navier y no es efectivo. Así que, por favor, ingenieros presentes, jamás vayan a hacer una estupidez como esa, por favor. Gracias por tu pequeño comentario, Rafael. René. Mi comentario es muy corto, si puedes volver a la figura de las barras ancladas ahí. Solo quiero decir que muchas de las fallas que se observaron en el terremoto tienen que ver con lo que los americanos llaman el no haberse preocupado del load path. El load path es la trayectoria de las cargas desde donde se generan hasta llevarlas hasta las fundaciones. Lo que nosotros vemos ahí arriba, que es otro enfoque de lo mismo de lo que ya han comentado, una barra tiene una cierta longitud de anclaje cuando se ancla en una masa de hormigón que es capaz de tomar esos esfuerzos. Y por lo tanto, lo que tenemos ahí, eso no se cumple, porque la longitud de anclaje que está calculada ahí está anclando esas barras en una masa que no es capaz de tomar esa fuerza. Entonces, lo que faltó al colega, ¿no es cierto?, ahí, es estudiar el load path, cómo traslado las cargas desde ese punto hacia abajo. Y eso no está resuelto. El software de análisis no te lo da, y el ingeniero es el que tiene que detectar dónde hay cosas que el software que no te entrega información, y por lo tanto tendrá que buscar alguna otra teoría que será puntal tensor o lo que sea para ser capaz de llevar esas cargas hasta las fundaciones. Ahí las cargas quedaron 3 pisos más arriba y nadie se preocupó de cómo tenían que llegar hasta abajo. Eso. Vale. ¿Alguna pregunta? Por favor, sin vergüenza, levante la mano. Carl, por favor. Estamos aprovechando las fotografías, los diagramas de Fernando. ¿Por qué no muestra, por favor, el muro, uno de los muros que está fallado en compresión? A ver, este puede ser, tal vez. Ese mismo podría ser. Ustedes ven ahí una cantidad de confinamiento relativamente importante todavía en el muro, pero por el espesor del muro se perdió todo el hormigón, y si no hay hormigón tenemos un conjunto de barras que evidentemente no resisten ninguna carga axial. Y eso es lo que pasó en la parte inferior. Creo que hay otra foto más hacia adelante del documento que también lo muestra. Y se han visto varios muros que fallaron en compresión, que tenían una armadura de confinamiento. No, eso no tiene confinamiento, no, eso no es nada. Y abajo se abrieron. Ahí uno dice, claro, falta de confinamiento y eso falló por falta de confinamiento. ¿Sigue para atrás, tal vez? No, estos son los últimos. ¿Dónde está? Bueno, pero hay, yo vi una
en que se ve claramente la armadura, existe un confinamiento probablemente a 15 centímetros de un muro de 20, pero muestra muy claramente esas fotos de que muros con menos de 30 centímetros de espesor prácticamente no se pueden confinar, o habría que poner armadura de confinamiento en distancias eventualmente del orden de 5 o 4 centímetros, una cosa muy, muy cercana. Y lo otro es, la norma actualmente, ¿no? Sí, y el decreto está proponiendo un delta último, y ese delta último es fundamentalmente características de los materiales de las estructuras, y no de la estructura en sí. Y como resultado de eso, lo que vamos a tener un valor de delta último que implica, en cierta forma, una cierta disipación de energía. Si ahora tenemos muros que tienen comportamiento elástico frágil, que es lo que puede ocurrir si es que no fluye la armadura en tracción antes de que yo alcance deformaciones importantes en compresión, ese delta U puede ser muchísimo mayor que el delta U que está proponiendo la norma. Y si es mayor, vamos a tener exactamente de nuevo las mismas fallas en los edificios en suelos blandos que tuvimos durante este sismo. Y no vamos a tener ningún problema en los edificios en suelos buenos, en que las deformaciones últimas son mucho menores y realmente no requerimos, digamos, grandes deformaciones de compresión del hormigón. Bien, no sé si alguien quiere hacer algún comentario dentro del panel. Si alguien tiene otra pregunta, mientras la piensan, hay una que llegó por Twitter, se la quiero pasar a Fernando, y la consulta es si el 035 se aplica a muros o a muros y columnas, y cómo diferenciar entre muro y columna. El 035 está expresamente para muros, no para vigas, no para columnas, perdón, está para muros. No sé si eso responde la... Perfecto. ¿Ah? Claro, porque son comportamientos distintos. O sea, una columna, por su razón de ser, digamos, tiene que estar sobre el punto de balance, si no tendríamos unas columnas gordísimas. De modo que el punto es que la columna tiene que funcionar a cargas axiales importantes. Limitarla al 0,35 podría ser inadecuado, porque no estuvo nunca en la discusión. Correcto. Yo quiero complementar algo respecto al 0,35. El 0,35 es un límite explícito, pero hay otro límite a la carga axial que está implícito, que lo comentó Leonardo, que es la combinación del delta U con el acortamiento del 8 por 1000. Eso de manera natural lleva a una limitación de la carga axial que en muros TL es menor que el 0,35. Pero no está expuesto explícitamente. Marcial, y después de Marcial hay... Yo quería aclarar un pequeño detalle. No se mencionó en forma explícita el 0,35 apunta a los muros rectangulares. Ese valor puede ser mucho más bajo cuando estamos en muros L y muros T. Ese valor baja notablemente, puede llegar incluso a 0,10. Entonces hay que tener cuidado y mejor dibujar el diagrama de interacción, ver cuál es el punto de balance y ahí se van a dar cuenta que en muros T el 0,35 está muy encima del muro del punto de balance. Respecto a las irregularidades, siempre ha habido el ataque con vehemencia por parte de Rafael a la existencia. Él tiene mucha razón cuando los muros no se estudian en forma adecuada. Ahí el ejemplo de Fernando, un ejemplo bastante simple, dos muros que llegan a un muro grande y que se ve que están claramente mal armados. ¿Pero por qué están mal armados? Porque al estudiar las fundaciones no estudiaron el traspaso de corte, tal como lo dijo Alfonso. Si se hace el estudio de las fundaciones y se estudia eso como viga de fundación, que en ese caso no se hizo, ahí sale siempre una enorme cantidad de armadura longitudinal y sale una enorme armadura de corte, tal como lo hizo ver Alfonso. O sea, en ese caso no se estudió. Las irregularidades, yo creo que también dependen mucho del tipo y la forma, porque ahí se mostró una irregularidad en la cual hay un muro
que tiene varios hoyos hacia arriba, una especie de bicafiren de los muros en bandera, en algún lado probablemente. Pero ese muro tiene que estar asociado a otro tipo de elementos dentro del edificio. Si yo estructuro exclusivamente con ese tipo de elementos todo el edificio, voy a tener un dolor de cabeza. Pero si ese elemento existe y está asociado a muros que son regulares o están mejor distribuida su forma en la altura, probablemente ese muro ni siquiera entre a trabajar. Así que el tema de la irregularidad no se puede tomar así en forma general con una palabra única. Tenemos una pregunta detrás de Marcial, por favor. A ver, por trabajo yo estoy más bien orientado al área industrial. Este decreto se aplica como ley. Cuando estamos hablando de muros con el 35%, al 0,35%, o hablamos de las trabas que tienen que ser a 135 grados en ambos lados, ¿en qué parte, cuando se redactaron esos acápites en este decreto, se estaba pensando directamente en edificios? ¿Hay algún alcance que permita alivianar alguno de esos conceptos? ¿O como decreto debe aplicarse igualmente a ojos cerrados en las estructuras industriales que tal vez no van a estar sometidas a esas solicitaciones? Mira, eso es muy interesante. Esto está dentro del capítulo 21. O sea, tu pregunta la quiero hacer mucho más general porque esa misma pregunta nos han hecho la gente que trabaja en estructuras mineras. Y en ese caso, lo que está detrás del capítulo 21 de lo que hemos estado hablando corresponden a estructuras que están diseñadas sobre la base de que parte de su defensa, van a incursionar en el rango plástico y van a disipar energía. Y por lo tanto, para que disipen energía, tienen que las barras principales tienen que fluir, y para que estas fluyan tienen que estar confinadas alrededor, si no, no funciona. Ahora, pero en la mayoría de las estructuras industriales o mineras no tienen, pero ¿para cuándo pensar uno que son unas masas tremendas que no tienen por dónde plastificarse, ni rótulas plásticas, ni nada? Esa cuestión es otro mundo. Entonces, cuando alguien le aplica el capítulo 21 a ciertas estructuras mineras, digámoslo, como mis alumnos dicen, están dando jugo. No tiene nada que ver. Entonces, todas estas trabas y payasadas están destinadas a estructuras que van a disipar energía mediante plastificación. Es muy distinto, de modo que por eso tu pregunta la hice más general. Hay estructuras que van a ser elásticas porque lo son de mirarlas, y por lo tanto el capítulo 21 no les es aplicable. O sea, la excepción estaría en el primer artículo del capítulo 21, donde hace la mención de que está redactado para estructuras que van a incursionar en el rango plástico. Exactamente. Incluso en el alcance de la CEI, digamos, el capítulo 0, está clarísimo cuál es el alcance. Y ese tipo de estructura no cabe dentro de la CEI tradicional. No, pero el decreto lo aclara. Esto dice, esto es aplicable a muros especiales. Y dice que muros especiales son de que hay diseñado con R0 o R igual 7. Entonces no cae en la industrial. Patricio, tú ibas a hacer un comentario también sobre el 0,35. No, ya, perfecto. El 0,35 lo puso alguien y no sé por qué. Claro, porque en sección rectangular de armadura simétrica equivale al 4 por mil de alargamiento cuando el hormigón llega al 3 por mil, que es un caso especial. En el decreto 118 están los comentarios, está la deducción. Pero en secciones T y en L la compresión proviene principalmente de la armadura en tracción, ni siquiera la carga axial externa. Por supuesto que afecta, pero el mayor drama está con la armadura. Hay edificios que están colapsados con relaciones de carga axial iguales a 0,12 G'(C) por A, y con el acero fluyendo cuando el hormigón se comprime. O sea, lo maligno es el acero traccionado en el ala que genera la compresión. Alfonso.
Yo quiero hacer un comentario. ¿Me puedes poner la figura de la Torre Tajamar, por favor? El tema es el siguiente. Yo hasta este terremoto no había visto nunca plastificación en dinteles cortos. Y sin embargo acá vimos mucha plastificación de losas que formaban dinteles cortos entre muros. Eso se ve claramente en la Torre Tajamar. Ahora, no es que la Torre Tajamar haya tenido algún problema. Yo creo que no los tuvo. Pero... ¿está ahí? Ah, no, el dibujo de la planta. Ese. ¿Qué pasa? Que ahí, por ejemplo, hay un dintel sumamente corto, ahí hay otro dintel sumamente corto, y que si uno mete ese dintel al análisis, da una cantidad de armadura impresionante. Y uno debe preocuparse de poner esa armadura porque si no se agrietan esas puntas. Ahora, Patricio Bonelli dice que no. Yo sí se las pongo y no he tenido ningún problema, ninguna fisura en los edificios. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que a veces ese dintel corto no da la armadura. Entonces, preocúpese con el arquitecto de agrandar la puerta y haga el dintel un poco más flexible. Y póngale la armadura que efectivamente necesita y diseñe por capacidad para tomar el corte de esos dinteles. Me interesaría la opinión de Patricio, porque la verdad es que yo vi muchos dinteles de esos fallados, digamos, o sea, con fallas importantes. Y además acuérdense que el criterio que estamos buscando los ingenieros en este momento no es solo diseñar con R=7 y que las estructuras se fisuren y se dañen, porque el inmobiliario no espera eso. El inmobiliario espera que su estructura no tenga grietas y que después del terremoto no tenga que repararla. Entonces, si nosotros tendemos a eso, que los edificios queden operativos y no que queden llenos de grietas para reparar, indudablemente tenemos que preocuparnos de armar esos dinteles y hacerle un diseño por capacidad. Yo creo que tenemos que un poco tender a eso, que las estructuras no solo en un terremoto fuerte, ojalá, digamos, no colapsen, indudablemente, pero que también queden operativas. Yo creo que ese es un problema que tenemos que abordar, porque es lo que está esperando la comunidad de nosotros. No se trata de que el edificio después del terremoto, ¿no es cierto?, cada departamento tenga que poner 30, 50 millones de pesos para arreglar su departamento. Yo creo que no es el objetivo del diseño sísmico que andamos persiguiendo en el futuro. Patricio, ¿me interesa? Hay una sola cosa que no estoy de acuerdo, ¿eh? En lo demás todo sí. El dintel tiene que ser capaz de girar y no romperse. Eso. Bueno. Pero lo que hay de girar, tienes que darle capacidad de formación. Y ese dintel hay que armarlo con una viguita así a todo lo ancho, con armadura, arriba y abajo, de manera que pueda girar. Y armarlo por capacidad de corte, pero no con el momento del análisis, porque es tremendo. Si le pones mucha armadura longitudinal, necesita mucho corte, pero va a generar fuerza axial importante acá y corte. El dintel cuando gira genera corte en los muros. Y eso se ha medido en San Diego, el aumento de corte en los muros, más o menos el 70% proviene del giro de los dinteles. Entonces, claro, hay que armarlo, pero nosotros ponemos el 5 por 1000 de la losa en una faja. Y verificar que no se va a romper al corte. Y funciona perfecto, no se nos han roto, en muchos edificios. Pero si le mete el ETAP, salen FI 22 a 10. O sea, generalmente le ponemos 4 fierros del 12, con triple estribo. Yo le he puesto bastante más y no he tenido ningún problema. Sí. Bueno, como les dije, la norma generó amplios consensos dentro de un grupo reducido de ingenieros. Al fondo hay una pregunta, por favor. Una pregunta en particular para Patricio Bonelli y Alfonso Larraín, que dirigen oficinas de ingeniería. En la práctica para edificios del orden de 20 pisos, ¿qué cantidad de pisos se está considerando como zona crítica, como sección crítica? ¿Qué cantidad de pisos? De nuevo. ¿Qué cantidad de pisos se están considerando como que forman parte de la sección crítica? O sea, que tienen secciones críticas, digamos. Normalmente son los primeros 4 o 5 pisos, una cosa de ese orden, pero hay que chequearlo en cada caso. Depende de la importancia del muro, ¿no es cierto? Porque si hay un muro muy largo que toma la totalidad casi del corte del edificio, indudablemente que puede ser que
pueda fallar más arriba. En muros de menor importancia, indudablemente, rápidamente pierden los esfuerzos y no hay mayor problema. Esa es mi experiencia en la oficina. O sea, el muro voladizo, cuando gira, en la parte que se funciona bien, si no se rompe el borde, si no se rompe por corte, y se empieza a agrietar, la plastificación se reparte hacia arriba más o menos en 1,5 veces el largo, ¿no? 1,5 a 2. Ahora, para calcular uno usa un largo plástico que es un número calibrado para que dé la rotación. O sea, si uno integrara bien el asunto, daría mejor el número. Y ese largo plástico es el omega medio. Pero la zona crítica está más o menos en una vez la altura. O sea, un muro de 5 metros tiene una plastificación de cerca de 5 metros hacia arriba. Aprovechando que está esa pregunta... Pero no es eso, ¿eh? No es ese L omega medio que está ahí. Ese LP no es la zona total que se grieta. Ese número de cálculo que usamos equivalente pensando que se concentra toda la plastificación en un rectángulo igual a LP y FISU acá. Patricio, aprovechando esa pregunta, hay una que llegó por escrito preguntando cómo se establece las alturas y las zonas críticas cuando hay edificios que tienen dos cuerpos de alturas distintas. Ese es el tema que hemos tenido problemas y que no hemos normalizado, y que es lo que Fernando llama que es una buena ingeniería. O sea, lo que estamos haciendo hoy es hacer un análisis elástico, lineal, a baja deformación, y nos dice cómo repartir la resistencia en la estructura, a pequeña deformación. En el diseño con capacidad, lo que se trata de hacer es visualizar el modo de falla. Y uno dice, este es el mecanismo de falla. Si se me plastifican todas las secciones que se van a plastificar, y la estructura se forma un mecanismo, y esto es a gran deformación, o sea que no ocurra nunca. Por ejemplo, si yo tuviera solamente un muro voladizo, la zona está en la base, que es la que rota. En los casos de los marcos, está en la base de las columnas y los extremos de viga. Entonces, al hacer la estructuración, lo que uno tiene que hacer es visualizar cómo va a ser el mecanismo. En nuestro edificio, que son prácticamente muros en voladizo, son las bases de los muros, y giran todos. Ahora, si el edificio es muy complejo y no podemos visualizar el mecanismo, no podemos controlar el modo de falla. Y el problema que hemos tenido con el diseño por capacidad en nuestro edificio es que como las formas son tan raras, que no hay secciones ni L ni T, sino que hay un tenedor con 4 patas y está toda una maraña, no se visualiza el modo de falla. En estos edificios que estaba mostrando Fernando, por ejemplo, esos muros en voladizos, y en el segundo piso, tercer piso, se forma como una celda de una caja de huevos, así, en que se unen todos los muros. Es súper difícil saber cómo va a ser el mecanismo de falla. Y lo que vimos, y ahí está tu figura famosa, ¿te la puedes poner? ¿Cuál? La del muro agrietado en la base. A ver. Una muy bonita que tiene. ¿Esta? No, más arriba. Esa. ¿Esta? Esa. Esto es una estructura común, es súper común. Yo jamás me habría imaginado que la zona crítica está acá abajo y que falla el edificio acá. O sea, cuando uno diseña piensa que esta es la zona crítica y esta es la zona crítica y esto queda totalmente rígido, esto funciona bien. Eso se puede lograr, pero tienes que diseñar muy bien esto para que permanezca de aquí hacia abajo elástico. Y ahí tendría el mecanismo y el mecanismo. Y esto vimos en muchos edificios que las fallas están acá abajo. Ahora, el problema no es solo lo que dice Fernando, que existe, pero hay edificios que tienen la barra hasta acá y hasta acá completa y siempre están fallados acá. Y el tema es que aquí se provoca una diagonal de compresión proveniente de flexión y corte, combinada tremenda. Puede ser 4 o 5 veces lo que pasa acá arriba. Y el tema es que este volado, al estar empotrado acá, actúa como si hubiera un apoyo acá y un apoyo acá. Hay un par acá, un efecto palanca. Y van a haber edificios que están fallados acá por ese efecto. Es la compresión diagonal. El ETAP podría determinar algunas cosas de este tipo, de estas amplificaciones, hemos visto que sí se determinan, pero con puntal tensor es más fácil hacerlo. Entonces, claro, si tenemos este tipo de sistema es difícil ver cuál va a ser la zona crítica. Aquí sería, si lo armo bien, sería acá y acá, y ahí debería girar. Ahora, lo ideal es seguir con la abertura hacia abajo y trabajar con esto acá. Y esto tiene una ventaja, que cuando esto gira, el suelo también gira,
y el suelo aísla. Y eso se está considerando hoy en diseños modernos, en ver que si yo quiero aplicarle una fuerza a la estructura, tengo que empotrarla, y si el suelo baja no me lo impide. Pero tengo que controlar el suelo, que no vaya a afectar el giro, que el edificio me quede inclinado. Pero permitir que las estructuras levanten es una disipación interesante. Entonces, yo creo que hacia donde deberíamos tender es hacer estructuras más simples, rajándolas acá, viendo las zonas críticas donde van a estar, y eso nos va a permitir hacer diseño por capacidad. Y todo lo que nos molesta, no estructural. Es lo que dice Rafael, estoy totalmente de acuerdo con él. ¿Cuál era esa figura? La figura rafaeliana. No. Especifica mejor, Patricio. La amarilla llena de hoyos. Esta. Esto tiene que ser un marco y estos elementos tienen que ser no estructurales. Y así lo hacen los gringos todavía. Y este igual, aquí tienes un muro continuo, y acá tienes una columna, y acá son vigas. Y todo esto es baquelita. Relleno. Un relleno no estructural. Ahora, en las revisiones muchas veces nosotros hacemos esas recomendaciones, porque no... Claro, sí, Eso ahí es disparate. eso tiende a cortarse ahí y tiende a cortarse allá. Claro, ahora, ¿qué es lo que hemos concluido mucho al ver todas estas cosas? Bueno, lo primero es que los terremotos son sorpresas, nos traen cosas nuevas. Y estamos con un impredecible. Y que no entendemos bien esta estructura, entonces tendamos a hacer estructuras que entendamos mejor, estructuras más simples y que controlemos su comportamiento. Esto de forrar todo en hormigón, que puede ser práctico, no se filtra y los constructores están acostumbrados, no es una buena práctica porque empiezan a aparecer estos temas. Correcto. Estamos más o menos en la hora de fin de este bloque, pero tenemos dos últimas preguntas, una que llegó por escrito y una segunda de Eduardo Sperer. Le quiero pedir si la puede responder. Un complemento respecto de los dinteles de acoplamiento que tienen toda la razón Pato y Alfonso que comentaron. Yo hace algunos años atrás me acerqué a Alfonso y empecé a diseñar las losas de acoplamiento por capacidad. Es perfectamente posible, resulta bastante armadura, sobre todo estribos y gran cantidad de trabitas para poder lograr la capacidad de este elemento. Pero lo que sucede en la práctica es tan distinto a lo que sucede en la teoría y en el papel, que después uno llega a la obra y se encuentra con una congestión de ductos en las puertas que origina una gran cantidad de nidos, y uno ve las armaduras prácticamente desprotegidas del hormigón. Por lo tanto, al final casi decidimos, contra toda la práctica y la teoría, sacar esos elementos porque sabemos que al final no van a actuar. En edificios sobre todo económicos altos hay muchos departamentos y divisiones, y la gran cantidad de ductos que circulan por estos pasillos y que entran a los diferentes departamentos a través de puertas normalmente muy angostas, imposibilitan que se desarrolle la capacidad de estos elementos de acoplamiento. Eso quería agregar. Perfecto. Una cosa pequeña. Bueno, hemos hablado mucho del hormigón y todo, pero la norma todavía permite diseñar con un R altísimo, 9, 10. No sé si en algún momento se tocó ese tema en los comités de limitar un poco el R, quizás a 5 en estructuras que pueden estar un poco mal estructuradas o algo así. O sea, porque hoy en día la gente que compra un departamento no sabe que su edificio está diseñado para que entre a un rango inelástico. Todo el mundo piensa que su estructura va a quedar intacta. Entonces quizás limitar un poco el R podría ser un camino anexo. A ver, yo creo que el tema del R en el grupo que dirigió Tomás es un tema que apareció, un grupo especial trabajando en ese tema. Un solo comentario: una mala estructura no se corrige con un valor de R. Leonardo, hay una pregunta bien específica respecto a la aplicación de las fórmulas de... Había una pregunta relacionada con
cómo utilizar los H, pero quiero ir un poquitito más atrás, un poco comentando lo que recién había dicho Patricio. La zona crítica no quedó en forma explícita y está en la ecuación. ¿Ya? O sea, tenemos que pensar que hay una expresión ahí que trata de ligar, digamos, cómo se va a comportar la estructura, y hay una ubicación de una zona crítica, digamos, que es parte del diseño. Eso es lo primero que hay que tener presente, y asume que el largo de la zona de esta rótula, digamos, plástica va a ser, digamos, L o LMD con forma más o menos aproximada. Entonces, lo primero es fijar esa zona. Ahora, fijarlo no es simple. Si la estructuración es rara, la figura que mostraban recién es cierto, con todas esas aberturas, que ya Patricio lo puso hasta nombre, ¿no? Ahora, va a tener, Rafael, que limpiar tu nombre, esto es probablemente, porque te van a echar la culpa de las aberturas. Evidentemente es muy complicado saber exactamente dónde ocurre, pero si miramos al menos el terremoto, digamos, con algunas discontinuidades, estos muros banderas, recorte a nivel de primer piso, a nivel, digamos, de subterráneo, vemos que los daños estuvieron entre el primer piso y el primer subterráneo comúnmente, ¿cierto? Es donde ocurrió. Ahora, ¿por qué ocurrió probablemente en esa zona? Bueno, donde va a estar el máximo momento, si la armadura máxima estaba ahí y empezamos a cortar a los pisos superiores, es lo que va a ocurrir. Ahora uno puede cambiar el diseño, ¿ya? Pero lo importante es tener claro, digamos, que estas expresiones y los análisis o las consideraciones que hay detrás, ¿cierto?, tienen como base que hay una rótula plástica. Por eso el 0.85 F'(C) que aparece por ahí está pensado para toda la estructura. O sea, las limitaciones que aparecen... Ahora sí que te voy a explotar. ¿Quieres ir a las ecuaciones? ¿A las ecuaciones? Yo no te había pedido ninguna figura. Así que no, pero dale nomás. Donde aparecen las expresiones, siempre la del 27, no, 21... Esta es la 21.7. Esta es la demanda de... Esa, cierto, asume que hay un desplazamiento de techo, hay un tremendo edificio entre medio, ¿cierto? Y la rótula se produce en alguna parte abajo, ¿no? O sea, no en otro lado. Ahora, es el abajo es lo que hay que definir. Ahora, las expresiones tan simplificadas no consideran ninguna discontinuidad. O sea, si hay discontinuidad en el edificio y si llegara a ocurrir, digamos, alguna concentración de deformación en algún punto, no está considerada las expresiones. O sea, esas expresiones son sencillas y parten de la base del componente cantilever. Emboladizo, y por lo tanto, digamos, eso es lo que hay que tener presente, y la otra y por lo tanto, digamos, el hecho, digamos, de la discontinuidad, que tiene un montón de inconvenientes, también puede estarle afectando estas expresiones si uno no lo considera o no lo toma en cuenta en el diseño. Ahora, aparecen unas expresiones que tienen terminología que es un poco distinta. Bueno. La pregunta específica es sobre esta definición de delta y H con la que aparece después en la definición de... en esta de acá. A ver, aquí no está, lamentablemente no está Rodrigo Jordán para que pueda, digamos, contar un poco la génesis de las dos terminologías. Pero conceptualmente la idea es prácticamente la misma. La diferencia es básicamente si uno se va a ese término que está ahí, está asumiendo que la rótula se produce en alguna parte que no es en la base exactamente, digamos, donde está, digamos, el suelo, ¿cierto?, donde está empotrado el muro, sino que puede estar un poquitito más arriba, y por lo tanto, si uno considera el desplazamiento de techo, de alguna manera está tomando en cuenta, digamos, que si la rótula está muy arriba, uno tiene que considerar, digamos, un efecto, una altura, entre comillas, efectiva, que es un poquitito más chica que la altura del edificio. Y la misma corrección se permite en esa expresión para el delta U. Es un poco las diferencias que son relativamente menores. O sea, eso es prácticamente lo mismo que tiene el ACI en su concepto original, digamos, donde no hace mucha distinción exactamente cómo lo calcula, si es que hace una diferencia o si le descuenta algún porcentaje del desplazamiento. ¿Ya? Pero diferencia, digamos, bastante menor. Digamos. Lo más importante es achuntarle darle bien, digamos, al diseño en términos de fijar una estructuración, decir que esta va a ser la zona crítica y de ahí para adelante las cosas deberían funcionar bastante bien. Eso tiene una historia, ¿no? El ACI da esta expresión para decir dónde confinar. Debería confinarse solo en zona crítica y nada más. Pero el ACI dice que debe confinarse en cualquier parte donde el neutra supere el valor crítico. Y eso daba mucho confinamiento a los pisos hacia arriba. Y por eso Rodrigo Jordán propuso cambiar esto a este criterio y eso le da un poco menos confinamiento hacia arriba. Esa es una fórmula práctica, ¿no?
Perfecto. Estamos ya pasados Hay una 9 minutos. ¿Hay una última pregunta acá arriba? Sí. Ya, la última pregunta para dejarle tiempo a Tomás también, que no, y al café. Buenas tardes. En realidad, un par de comentarios. He escuchado acá que la mayoría, o una gran mayoría de los edificios no tuvieron problemas en el terremoto. Yo creo que a medida que los edificios se fueron cada vez exigiendo más, y lo digo exigiendo en el sentido de que cada vez empezamos a hacer los muros más delgados, son los que tuvieron problemas. Por lo tanto, evidentemente esto lo que nos está haciendo es hacer o visualizar que debemos hacer los muros un poco más gruesos y no llevar nunca la estructura al límite. Cuando tratamos de llevar la estructura al límite, caemos en la posibilidad de pasarnos para el otro lado. Eso es un comentario. Y lo segundo que creo que hay que dejar bastante claro, que Alfonso lo acaba de mencionar, es saber lo que estamos vendiendo. Si nosotros le decimos a los inmobiliarios, le decimos a la gente, le decimos a los propietarios que sus edificios no van a tener daño, entonces diseñemos para no tener daño. Pero la norma dice, en la primera parte dice que sí pueden tener daño y no ir al colapso. Y eso es una cosa que nunca se ha aclarado al 100%. O sea, cuando había una grieta o una fisura, los propietarios llamaban y evidentemente eso estaba dentro de lo normal. Ese comentario. Perfecto, yo creo que es un tema interesante para seguir discutiéndolo y conversándolo en el café, esa tensión que hay en la ingeniería entre la temeridad y la optimización. Yo les pido antes que se levanten un aplauso para nuestros panelistas. Hacemos un break, un café y volvemos con el bloque de la norma NSH 433.